Hola, queridísimos alumnos y queridísimas alumnas. ¿Cómo ha ido esa Semana Santa? Pues esperemos que bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, habremos estado por lo menos tranquilillos y eso. Bueno, antes de empezar con materia nueva, lo que vamos a ver es la cultura y el arte del románico. No es que no vayamos a salir del temario ni vayamos a hacer ningún salto, porque la cultura y el arte del románico se corresponde con lo que era la sociedad feudal, que es lo que acabamos de ver en el último tema. Entonces, ¿qué características tiene el arte románico? Pues un arte, como hemos dicho, propio de la sociedad feudal y se da el origen en el siglo XI y su plenitud en el XII. En el XIII ya desaparece porque aparece el gótico. Es el primer estilo unificado que se da en Europa. ¿Qué significa que se ha unificado? Pues que antes, por ejemplo, estaba el prerrománico asturiano, el estilo lombardo en el norte de Italia, el otoniano, que lo hemos trabajado en temas anteriores allí en el instituto. Y ahora vamos a reconocer fácilmente cualquier iglesia, si es románica, porque es un estilo que va a estar unificado y se va a ver por toda Europa, con matices regionales, pero se va a ver con las mismas características en toda Europa. Es un estilo del mundo feudal, no vamos a encontrar las grandes catedrales del gótico, como veremos después, sino vamos a encontrar iglesias más modestas y muchos monasterios. Y dentro de los monasterios ya sabéis que hay una iglesia, que es lo que se ha conservado en su mayoría. Es un arte religioso que sirve para reforzar la fe cristiana y se ha llamado románico porque es una reinterpretación del arte romano. Se cogió el arco de medio punto, la bóveda de cañón, como veremos después, y entonces, igual que la lengua romance, que era una evolución del latín, que era la lengua del imperio, se le llamó lengua romance, pues este estilo artístico pues se le llamó arte románico. ¿Cómo surge? Pues en el siglo X hay un fin de las grandes invasiones que había y hay un desarrollo un poco de la economía. Ya se puede comerciar un poco sin el temor de que te estén invadiendo, etcétera, etcétera. En el siglo XI Europa se llena de iglesias de este estilo común, como hemos dicho, y es un arte religioso. La importancia de la iglesia hemos estado siempre comentándolo en esta época. Todo estaba impregnado de religiosidad. No es como ahora que en realidad lo que cuenta siempre es la economía, lo medimos todo, el rasero de medir para nosotros es la economía. En aquella época no era así, todo se regía por la fe y la iglesia era, pues la iglesia y sus valores eran la que partía en el bacalao. Entonces, hubo una fiebre constructora que esto es muy difícil también de entenderlo en nuestra mentalidad, y es que cuando llegó el año 1000 la gente pensaba que se iba a producir el fin del mundo porque se habían hecho interpretaciones del Apocalipsis. Empezaron a construir historias, o sea, iglesias para intentar pasar a la RU, para intentar, pues, como ver a Dios, etcétera, etcétera, en plan ofrenda. Y cuando vieron que no pasó nada, pues como agradecimiento y como estaba la economía bien, por las razones que hemos dicho, pues hay una fiebre constructora y se construyen pequeñas iglesias, pero por todos sitios, ¿no? Como muestra de agradecimiento. ¿Por qué se desarrolla y por qué se hace un estilo unificado fácilmente reconocible en toda Europa? Pues porque en esta época, como hemos dicho, impregnada de religiosidad, había reliquias por todos sitios. Aquí tenemos el Santo Rostro en Jaén, pues yo que sé, en Prato, en Italia, está el cinturón de la Virgen, en la Catedral de Chartres, en Francia, está el vestido de la Virgen cuando dio a luz del niño, no me acuerdo dónde está, si en Nápoles o donde sea. No, en Nápoles no es. En Nápoles la sangre de un santo también. Había reliquias por todos sitios. Y las principales centros de peregrinación en los tres lugares santos, que eran Santiago de Compostela, Jerusalén, Tierra Santa, y Roma, que es la sede del papado y donde está el apóstol San Pedro. ¿Dónde está Cluny? Justo aquí en medio. Justo aquí en medio. Cluny tiene además una bula papal y va fundando monasterios por todos sitios, va fundando monasterios, y estos monasterios y estas vías de comunicación son las que van expandiendo la cultura, la pintura, el arte en general y la cultura del románico. Es fácil porque todo el Camino de Santiago podemos ir viéndolo, que todavía se hace. Sabéis que el Camino de Santiago se hace ahora más que nunca, y vamos en todo el recorrido del Camino de Santiago se van viendo iglesias románicas. Esto es en cuanto a la expansión. Que estaba la cultura en manos de la iglesia, pues lo hemos dicho muchas veces. Había mucho analfabetismo y esta era la razón de que se hicieran tantas obras de arte destinadas a ilustrar a la gente. Teníamos que ilustrarlo en lo que eran los pecados, en lo que eran los vicios, en lo que eran las virtudes, en lo que estaba bien, en lo que estaba mal moralmente, no a través de libros porque no sabían leer ni escribir, sino a través de las portadas de la iglesia, a través
de las pinturas murales que había dentro, etcétera. Las universidades no surgen hasta el siglo XII y de esta forma el acceso a la cultura solo lo tenían los nobles, así que tampoco... Las bibliotecas de los monasterios son grandes centros culturales y se copian obras de la antigüedad. Mencionamos esto porque muchas obras que tenemos ahora, pues de autores clásicos, de Aristóteles, de Virgilio, de filósofos griegos, pues se hicieron copias en esta época. Es cuando surge, en estos primeros años, en estos primeros siglos del segundo milenio, del segundo milenio, ahora estamos ya en el tercero. A partir del siglo X, las lenguas romances, entre ellas el castellano, ya sabéis que está el francés, el portugués, el italiano, el catalán, el gallego y algunos más que hay. Pasamos directamente al arte. En la iglesia bizantina teníamos la planta de cruz latina y antes en las basilicales, en las basílicas teníamos la planta basilical que era un rectángulo, no sé si os acordáis, y el ábside sí era semicircular. Esta planta estaba cubierta con bóvedas, como Santa Sofía, que por eso es un arte bizantino, y tenía forma de cruz griega, es decir, que tiene los cuatro brazos iguales. Ahora que vamos a encontrarnos, está en San Marcos de Venecia, os voy a poner la foto porque es muy bonita y se ven las cúpulas desde fuera. San Marcos. Hay cosas que ya vamos a encontrar como el abocinamiento, etcétera, etcétera, pero surge en este nuevo estilo. Esta es Santa Fe de Conque. Vemos que la planta es una cruz. Se representa la cruz, donde fue la forma de la cruz, que fue crucificado Jesucristo, en lo que es la planta del edificio. ¿Qué partes tiene? Pues tiene la nave principal, que es el cuerpo de la cruz, que tiene una o tres naves. Sí, siempre las naves son impares. Hay alguna que tiene 5, pero raro es, porque eran iglesias bastante modestas. Lo normal es que tenga una nave, estas son las dos naves laterales que son más bajitas y más pequeñas, y otra nave que se cruza, que es el transepto. Donde se cruzan las dos naves es el crucero. Este crucero lo que tiene una torre encima, que es cuadrangular, hexagonal u octogonal, y esa torre que tiene por encima se llama cimborrio. Aquí tenemos la cabecera, que la cabecera es circular y tiene una girola. O de ambulatorio, detrás del ábside. ¿Por qué tenía esta girola o este deambulatorio? Pues porque los peregrinos iban entrando, daban la vuelta por la nave, exactamente por aquí, y salían por la otra puerta. ¿Qué pasa? Que así no interrumpían si había oficios, si había misas, si estaban haciendo cualquier cosa en el interior, ellos iban, veían la reliquia y hacían su donativo y se salían. No tenían mucho más que eso. Los elementos arquitectónicos, pues tenemos los arcos de medio punto, que sabéis que son semicirculares, luego en el gótico lo vamos a ver apuntado, la bóveda de cañón con una sucesión de arcos, y tenemos otra bóveda que es muy curiosa, que es la bóveda de arista. Esta bóveda surge cuando se cruzan dos bóvedas de medio cañón, y es la bóveda de arista porque por debajo, vamos a ver, aquí en esta foto se ve bastante bien, os la he seleccionado, parece que tiene filo. Por eso se llama la arista. En realidad son la confluencia también en forma de cruz, de dos bóvedas de medio cañón. Van a ser distintas de las bóvedas de crucería. Se pueden confundir, pero las bóvedas de crucería son apuntadas y tienen otro sistema constructivo bastante distinto. Como los techos, las techumbres eran bóvedas, tenían muchísimo peso. Había que hacer contrafuertes y había que hacer estos arcos que se ven aquí en el interior, que se llaman arcos fajones, arcos de refuerzo. ¿Qué pasa? Que los muros tenían que ser muy recios para aguantar todo el peso del techo, y luego además tenían que tener vanos abocinados. ¿Qué es un vano? Un vano ya sabemos lo que es, el hueco que hay en un muro, sea de una puerta, sea de una ventana, sea de lo que sea. ¿Qué es abocinado? Pues que tiene forma de bocina, para que no debilite el muro lo más mínimo, pues se hacía lo que es el hueco lo más pequeño posible y luego se iba haciendo así, un abocinamiento. Entonces no tenía que hacer un gran hueco en el muro que lo debilitara. Por eso se llama abocinado, por la forma que tiene. Bueno, la portada se hacía siempre en la fachada oeste porque la iglesia románica y las posteriores estaban orientadas hacia el este, que era el nacimiento del sol, era también simbólico, igual que la forma de la cruz, siempre se orientaban al sol naciente. Entonces las puertas coinciden con las naves. Si tenía 3 puertas, veíamos una puerta más grande y 2 puertas más pequeñas, que coincidían con lo que eran las 3 naves del interior. Y en la portada
como aquí tenemos, aquí lo podemos ver fácilmente, si tiene estas tres, aunque las puertas no estén abiertas, es que la iglesia tenía tres naves. Y de hecho tiene tres naves. Y los elementos arquitectónicos donde se concentra la decoración escultórica es aquí en la portada. Tenemos una puerta, que es el vano, hemos dicho, en los laterales hay dos jambas que están decoradas y en medio como refuerzo hay un parteluz que también solía estar decorado. El dintel, no en todas, si el vano es muy pequeño no había parteluz. Luego el dintel, que es, digamos, la viga que soporta el peso del muro de la puerta, y arriba, en esta forma del arco, de medio punto también, tenemos el tímpano. Y la arquivolta era lo que iban haciendo el abocinamiento, eran unos arcos que se iban metiendo y haciéndose más pequeños para adaptar el espacio que había entre la fachada y el tímpano de dentro. Y eso se llaman arquivoltas. Yo sé que es mucha terminología, yo sé que son cosas muy nombres nuevos, pero vamos, son más o menos accesibles. Además lo vamos a hacer con actividades, esto no voy a tener que estudiarlo ahí de memoria para hacer un examen. Y aquí tenéis una representación que vamos a trabajar luego, si queréis, luego ponéis el vídeo, lo dais al pause, o en el libro creo que también lo tenéis, la misma. Y vamos a trabajar con esto, lo he puesto en las actividades que he puesto. El cimborrio, como hemos visto, el ábside, estaba flanqueado por dos torres, casi siempre, otras veces una, otras veces ninguna, pero era fácil verla franqueada por dos torres. En cuanto a la pintura y a la escultura, pues la iglesia era una fusión entre arquitectura, pintura y escultura. De hecho, todas esas decoraciones escultóricas que vemos en la fachada estaban pintadas de vivos colores como estaba el interior. Era la función que teníamos, que hemos dicho antes, era didáctica, porque tenía que enseñar a la gente que no sabía leer y escribir, pues los 7 pecados capitales, los 10 mandamientos, lo que estaba bien, el santo patrón, un montón de cosas. Todas las técnicas, pues mira, las técnicas lo primero que era adaptarse al marco. Se tenían que adaptar al marco arquitectónico para lo que había. El ábside, pues se adaptaba y se hacía pues del tamaño que se requiere. El hieratismo y la rigidez lo que transmitían era, como bien ahí, solemnidad. No se representaba a Cristo hablando con un apóstol, hablando con esto. No se representaba un fondo, una luz, no. Lo que se representaba era un espacio atemporal donde no había ni tiempo, ni espacio, ni se veía ninguna representación. Se veía la solemnidad y se veía lo sagrado directamente. Entonces tú entrabas, la iglesia no tenía mucha iluminación y veías estos colores vivos en todo lo alto y veías a Dios, la representación de Dios, lo veías pues como eso, solemne, ¿no? Son dibujos sencillos, hay una geometrización, hay una simetría. Es todo muy simétrico y casi forma geométrica sencilla, porque no se está buscando representar la belleza, lo que se está representando es transmitir esa solemnidad y transmitir también lo que es, pues eso, lo sagrado, lo divino. Entras a la casa de Dios y ves allí la representación de Dios y lo que tienes, pues eso, que sobrecogerte. No es voy a pintar Cristo que salga guapísimo. No es esa idea que luego vamos a tener en estilos posteriores. Aquí lo que se pretende es eso, representar, como hemos dicho, la solemnidad y lo sagrado. ¿Qué tipo de pintura había? Pues los frescos, que era lo que se hacían en las paredes, y las tablas. Las tablas de altar, como esta que se ve aquí de la Virgen, pues había representaciones de cuadros, luego eran tablas de altar. Los motivos que había, los motivos quiere decir lo que se representaba, pues era el Pantocrator, que era Jesús Todopoderoso, que es este que vemos aquí, y la Virgen Teotocos. ¿Por qué tenemos estos nombrecitos tan extraños? Cristóbal, ¿no se podía llamar a la Virgen con el niño en brazos y el Señor con el brazo en alto? No. Se llaman así porque son terminologías que vienen del griego. Entonces, Pantocrator es Jesús Todopoderoso y la Virgen Teotocos significa más o menos, pues, el niño, Virgen trono, con el niño en brazos, etc. Entonces, aquí ya está demasiado el niño. Lo normal es que se vea, pues, como la Virgen de Montserrat, ¿no? La Virgen que está también en posición solemne y el niño que está mirando hacia adelante como si estuviera sentado en un sitio. ¡Mami, Ru! Entonces, en cuanto a la pintura tenemos esto. Y la escultura, que podemos decir la escultura que tiene las mismas características que la pintura. ¿Dónde la vamos a encontrar? En las portadas monumentales, como hemos visto, en los capiteles que son historiados, como lo vemos ahí, y en las esquinas de los claustros. Lo que hemos dicho, pasajes de la Biblia, vidas de santos, escenas, animales mitológicos, etcétera, etcétera. ¿Tallas en madera tenemos? Sí, no como después en el barroco con las procesiones, etcétera, pero vamos a tener crucificados de 4 clavos, en los pies tienen 2 clavos,
no están los pies así cruzados, sino que tienen dos clavos, es fácilmente reconocible, aparte que se reconoce fácilmente, y vamos a tener la representación, pues eso, de la Virgen Teotocos, como hemos dicho, la de Montserrat o alguna otra. La Virgen Trono sentada con el niño. Y con esto y un bizcocho hemos acabado esto acerca de las 8.